Un mar de almas, con Mara Morós. Entrevistas que despiertan conciencia. Muy buenas a todos. Hoy nos acompaña una persona con una gran trayectoria vital, verdaderamente singular para mí. Es alguien que pasa sus días transitando entre dos mundos que la mayoría consideramos totalmente opuestos. Por un lado, conoce a fondo las leyes terrenales, la lógica fría de los tribunales y el peso de las evidencias tangibles en su, yo creo que más o menos larga carrera como abogado, ahora no lo confirmará él. Y por otro lado, posee desde su más tierna infancia una especie de sensibilidad extraordinaria que le permite conectar con lo invisible, ejerciendo con rigurosidad como medium y como maestro de esto. Su día a día es un puente constante entre el orden del derecho humano y el misterio de lo paranormal. Y lejos de ocultar esta dualidad, ha aprendido a integrar la justicia de nuestra realidad con los mensajes y las vivencias del más allá. En esta entrevista no buscamos el debate escéptico en absoluto, sino asomarnos a los ojos de quien ha convivido con lo inexplicable desde que era bastante niño. Queremos entender cómo se equilibra la mente de un jurista con el alma de un canalizador de lo invisible, por así llamarlo, y bueno, esperamos que nos acompañéis a descubrir la historia, los hechos y las vivencias más profundas de un hombre que defiende a los vivos mientras que escucha también a los muertos. Rodrigo Juica, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, muy buenos días por acá y buenas tardes por allá. Y bueno, espero que la presentación más o menos haya ajustado, yo creo que sí, a tu realidad. Excelente análisis. Sí, ¿Añadirías excelente. y quitarías o quitarías algo? Tal cual. No, yo creo que está perfecto. Tiene un poco pegado, parece, ¿no? Sí, pero no pasa nada. Mientras que la voz continúe, es lo más importante. ¿Cómo recuerda Sí. Rodrigo exactamente la niñez en el momento en el que te das cuenta de que veías o sentías cosas que los demás niños no hacían? Mira, en realidad siempre en un círculo muy reducido, en cierta complicidad con mi hermana mayor, que tenemos poca diferencia de edad, y con temor, por supuesto. Y en realidad nunca considerando este tema como un problema, sino que siempre se abordó como simples fantasías de niños, digamos. Eh, Solamente mi hermana mayor, que es un poco mayor que yo, como decía, ella también veía estas presencias y a veces uno también se autoconvence que puede ser producto de la imaginación, sobre todo cuando uno es muy pequeño. Pero en ese momento yo creo que principalmente con un poco de temor se veían estas interacciones. Crecer con una sensibilidad paranormal, a veces más o menos aguda o dándose cuenta de cosas, puede ser un poquito solitario. ¿Te sentiste protegido por el entorno, aparte de por tu hermana, o tuviste que aprender a gestionar este paso de manera silenciosa, como muchos o a muchas personas le ocurren? Mira, yo creo que siempre han sido vivencias muy internas, muy íntimas, muy silenciosas. eh, y yo creo que eso marcó mi etapa de la infancia e incluso la adolescencia. Siempre viviendo procesos como muy íntimos, sin divulgación, de mucho contacto, de mucha información que se descargaba. Me estoy refiriendo principalmente a información de eventos futuros, sobre todo a través de sueños, siempre en el contexto, digamos, más reducido, de mi entorno familiar, de colegio, en fin. Y hasta el día de hoy siempre ha sido el mismo lineamiento. Hay una área que es muy íntima, muy interna, que solo conoce mi grupo más reducido, en este caso mi esposa, en la actualidad y en algún minuto antes de que partiera mi madre.
eran como los más cómplices de todas estas experiencias que tenía. Pero es un camino que es bastante solitario, pero no por eso, digamos, no lo veo como algo negativo, sino que simplemente lo veo como una forma de integrar de mejor manera la experiencia, viviéndola en un plano interno y conversando con un par de personas nada más. Ujú. La mayoría de veces suele ser en solitario. La mayoría de veces suele ser en solitario. Bueno, antes de que nos cuentes unas primeras experiencias de las cuales puedes ser que te acuerdes de la infancia, la abogacía suele requerir una mente estrictamente lógica en muchas ocasiones. ¿O crees que tu fascinación infantil por la justicia, no sé si penal o civil, nació como un intento de buscar un orden en un mundo un poco lleno de estímulos invisibles? Mira, yo diría que esto ha sido un descubrimiento Ujú, eh, y un entendimiento mayor en los últimos años a través de un estudio en particular de la Cábala, que es una mística hebrea, y me ha permitido comprender los distintos periodos de mi vida, y siempre me he dado cuenta que hay dos áreas que siempre han ido de la mano en mí. Uno, el área intuitiva, y por otro lado, el área intelectual. Entonces, yo mi profesión de abogado la elegí aproximadamente en el último estadio de mi educación escolar, es decir, tenía unos 15 años, aproximadamente 16 años, y ahí me di cuenta que me gustaba mucho y me gustaba mucho estudiar y me gustaba todo lo que es la estructura lógica del pensamiento y la investigación. Y eso me ha marcado siempre. Y por otro lado están todas estas experiencias no buscadas, intuitivas. Y eso ha permitido en el fondo equilibrar dos áreas del ser humano que todos tenemos. Uno es el área intuitiva y otra el área del entendimiento intelectual. Bajo la perspectiva de la Cábala, una área o sefirot se denominaría Jochma y la otra se denominaría Binah, es decir, el área por un lado intuitiva y por otro lado el área intelectual o del entendimiento. Y en ese equilibrio se forma el conocimiento. Los cabalistas dicen que se forma el dat, el conocimiento. Y eso nos permite crecer en conciencia. Y yo creo que eso ha estado marcado desde mi niñez y sobre todo en la etapa ahora de la adolescencia y ya en la adultez. Tú sabes que hay gente que la tiene mezclada de tal manera que no hay posibilidad de separarla o de crear fundamentos en una y en otra. Claro, a veces se generan desequilibrios, por ejemplo, cuando uno desarrolla mucho el área intuitiva. Entonces, eso se puede transformar en una búsqueda de una luz que a veces enceguece, y si no hay una integración en el área intelectual, es decir, si no hay estudios, se pierde en una espiritualidad que pasa a ser vacua. Es decir, la intuición tiene que ir unida a la comprensión de los fenómenos, y en especial el de la mediunidad y cualquier especie de canalización. Siempre tiene que tratar de haber un esfuerzo por comprenderlo, ver cuáles son los principios que lo rigen, las normas, las reglas, y eso permite en el fondo también vivir la experiencia. Por otro lado, si uno se centra mucho en el área intelectual, puede haber una especie de racionalización de todo lo que existe. Entonces ahí podemos llegar a un paradigma materialista en que lo único que existe es la materia y la lógica y la razón. Y cuando nos damos cuenta que la experiencia, eso no es tan cierto, porque hay toda una realidad espiritual que poco a poco va teniendo cada vez mayor desarrollo, a tal punto que desde hace algunos años se habla incluso de la ciencia espiritual, donde hay destacados exponentes sobre esta área que involucra o intenta, digamos, ver qué aspectos en comunes tienen la ciencia y la espiritualidad, lo que es bastante, digamos, da bastante tranquilidad a todas las personas que tratamos de buscar ese equilibrio. Ujú. Y además que tienen que ver con la ciencia. Los hay muchísimos, en esos momentos están Sí. trabajando mucho y que no dan la espalda a la ciencia, sino al contrario. ¿Cuál fue la primera experiencia paranormal de tu infancia que te hizo comprender que lo que ocurría no era imaginación o no solo imaginación,
sino una realidad indiscutible. Mira, yo diría que las percepciones que tuve muy, muy pequeño de presencia en mi habitación. ¿Ya? Porque en un principio, digamos, no solamente es verla y asustarse y ver estas figuras que en el fondo no decían nada, porque uno, digamos, no se podía escuchar su voz, ni siquiera telepáticamente, ¿ya? Y darme cuenta de que no solamente yo la veía, sino que también mi hermana, en esa época cuando éramos niños, compartíamos habitación. Entonces, era tan el miedo que ella era una especie de protectora espiritual, digamos, y me daba la manito y dormíamos de esa forma y siempre nos acordamos de ese punto y en el último tiempo, en realidad, a propósito de algunas conversaciones con ella, me ha revelado un montón de información que yo tenía como olvidada. Yo creo que eso es lo primero y da tranquilidad, decir no soy el único que veo, no estoy loco. En esa época ni siquiera uno piensa que está loco, porque es muy niño, estoy hablando de 6 años, 7 años aproximadamente. Y lo otro que fue muy claro para mí es sueños premonitorios, de premonitorios de eventos que iban a ocurrir en mi colegio, en la familia, hasta el día de hoy y con una claridad inmensa. Entonces yo siempre digo que cuando tengo estos sueños, entre comillas, especiales que son muy claros y a veces en forma repetitiva, 2 o 3 veces, yo siempre le presto mucha atención porque normalmente son eventos que ocurren en lo personal, en lo familiar e incluso a un nivel un poco más macro también. Ujú. Hablando de esos seres o entidades, o no sé cómo llamarlos, o espíritus que estaban en tu habitación, que os daba, ¿eran seres o personas fallecidas, conocidas, no conocidas, o personas de otra índole, extrañas, humanas, con rasgos de aquí? Mira, yo diría que dos tipos que eran más o menos claros. Uno que eran figura humana, con rostro humano, pero eran no conocidos. ¿Ya? Nunca hubo alguien que yo dijera, es que tenía a todos mis parientes vivos, digamos, Ok. los que yo conocía, mi abuelita, mi abuelito, en fin. Y eventualmente, claro, tuve un abuelo que nunca conocí, con suerte vi una foto, entonces no lo sabría identificar. Y por otro lado, muchas presencias también como sin forma, por así decirlo. Siluetas, sombras. A veces, yo diría que la mayoría de las veces eran como neutros, otros generaban un poco de temor, la gran mayoría, y algunos mucha tranquilidad, mucha paz. Y eso en realidad es hasta el día de hoy, porque uno conecta con distintas presencias, no solamente fallecidos, sino que también hay entidades que no son humanas, que no han sido nunca humanas, y eso es algo que también podemos percibir todos. La verdad es que en un tribunal todo se basa en pruebas materiales, ¿no? En un sitio donde tú estarás acostumbrado a funcionar, mientras que la mediunidad, por ejemplo, muchas veces se basa en la fe y en percepciones muy sutiles. ¿Cómo logra tu cabeza cambiar de registro cada día o cada momento? ¿O simplemente eso se produce de modo automático? Mira, yo tengo una formación bastante escéptica, ¿ya? Sobre todo de las experiencias que yo vivo, de las que yo observo en la escuela. Siempre tengo un análisis bastante crítico. Pero aún a pesar de esa forma de ser escéptica, yo creo que ha sido para bien. ¿Por qué? Porque me ha permitido ser bastante exigente con lo que se denominan las pruebas dentro de una sesión. ¿Ya? Por lo tanto, yo diría que más que que fe, que la fe en el fondo es una creencia de algo que no vemos, yo creo que lo que me ha permitido es experimentar. ¿Ya? Y esa experimentación en cada sesión, en cada suceso que ocurre o que me ocurre aparentemente paranormal, que cada vez va siendo cada vez más normal porque se va pudiendo entender, genera confianza, que no es lo mismo que la fe, ¿ya? Desde un punto de vista cabalístico hablaríamos de la inmunidad, que es confianza, ¿ya? Y la confianza equivale en el fondo a un entrenamiento. Y el entrenamiento
es el que se realiza en cada sesión, en cada estudio. Entonces, por ejemplo, yo las sesiones que hago individuales, hago casi todos los días una sesión, normalmente en la tarde, los fines de semana hago un poquito más. Llego con una tranquilidad que me da el entrenamiento, la confianza que he tenido. Entonces no llego con información previa. Es decir, abro el Zoom o bien cuando recibo a la persona acá en mi oficina y ahí empiezo a recibir información. Antes no tengo nada, no tengo ninguna información como en particular. A veces hay una sensación de presencia. Entonces eso significa que hay confianza porque hay una persona que va a estar una hora contigo y a la cual le tienes que entregar información de sus seres queridos fallecidos, pruebas concretas. Entonces, eh, hay una mediunidad que evidentemente es mal entendida y que no es la que yo por lo menos he estudiado y no es la que yo desarrollo, que es una mediunidad un poco no fundada en la prueba, es más casi una especie de consejo o terapia, por así decirlo, y se amplía muchísimo el abanico de las supuestas conexiones. La mediunidad que yo hago es bastante concreta, consiste en comunicarse con el ser querido de una persona y el ser querido fallecido y que él demuestre que es. Entonces nos dan nombres, anécdotas, objetos, descripción de fotografía, descripción del entorno del consultante y también pruebas póstumas o post-mortem, que son hechos concretos que han ocurrido después del fallecimiento. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo y nombran, de un nieto, perdón, y nombran, lo nombran, alguna profesión en particular que se haya titulado algún nieto, algún hijo, en fin. Entonces, o eventos que han ocurrido incluso antes de llegar a la sesión, ¿ya? Y eso es bastante sorprendente, sobre todo las pruebas póstumas. Y con eso, con esas pruebas, con esa evidencia, uno llega a concluir de que hay una experiencia que es real, ¿ya? Que no es supuesta. Y si tú, por ejemplo, ves el diccionario de la Academia eh, de la Lengua Española, la RAE, y cómo definen medium, ¿ya? Medium lo definen como aquella persona que supuestamente eh, se comunica con los seres fallecidos. Pero ese supuesto no es como, no está planteando un sentido despectivo, ¿ya? Sino que yo creo que la expresión supuesta es porque está fundada en la evidencia, ¿ya? Entonces, la unión de esa evidencia es la que te genera en una experiencia que te permite concluir de que es una experiencia que es real, que es significativa para las personas, ¿ya? Y es muy significativa para las personas, sobre todo las que están en una etapa del duelo más o menos complicada, ¿ya? Y que para ellos esto les cambia la vida, eh, los transforma, se abren a la espiritualidad cuando nunca la habían vivido y quedan muy... Lo normal es escuchar estoy en shock. Esa es la palabra como típica después de la sesión. Estoy en shock. Es que no puedo creer que me haya comunicado con una persona que suponía que ya no existía. Ujú. Oye, ¿has sentido alguna vez que tu sensibilidad o la guía de alguien te ha ayudado a resolver casos judiciales o te ha dado una pista o te ha... Es decir, ¿se ha mezclado un poco en tu día a día también esta parte sobrenatural que tienen los medios? Oh, pero Bien, aquí se yo siempre estoy en comunicación con, perdón, sí, eh, averiguar si algún cliente o alguien mentía, es decir, que haya una ayuda también. a ver, en términos generales yo siempre pido ayuda a Dios porque soy creyente. eh, Pido ayuda a mis propios seres queridos fallecidos, ¿ya? En todo lo que hago durante el día, ¿ya? Pero evidentemente que no se puede generar una situación de desventaja con respecto a una contraparte, otro abogado y que yo obtenga una especie de información privilegiada. Eso no se me permite, nunca lo he hecho, nunca lo he pedido, pero en general a los medios serios, digamos, no puede esto significar un provecho propio y ponerse, digamos, en una ventaja, digamos, injusta, diría yo, con respecto a la otra parte. En derecho se nos enseña
que siempre tiene que haber una igualdad de armas, ¿ya? Y por lo tanto, esa igualdad de armas significa igualdad de recursos, igualdad de información, igualdad de fuentes, sin perjuicio de la estrategia que cada uno busque al momento de litigar. Pero no podría yo usar esta herramienta para mi propio provecho, para mi propio bien. ¿Ya? Es decir, en términos concretos, no le pediría al ser querido fallecido de una contraparte, de un testigo, en fin, que me entregara información privilegiada para la sesión que marcara una diferencia notable. No sería justo. ¿Has tenido miedo por el estigma social? ¿Alguna vez ya sabes que por ser medium pueda dañar la reputación de tu credibilidad como abogado, etcétera, etcétera? No, la verdad es que no. Eh, yo siempre he pensado, digamos, que uno tiene que ser lo más auténtico posible con lo que es. En mi caso, yo soy abogado, eh, me considero un buen litigante, tengo bastante experiencia, un montón de años litigando, desde el año 1993, litigando, metido en tribunales, en fin, entonces tengo esa solidez. Claro, sí que de repente me encuentro con colegas que a uno lo reconocen como medium o alumnos en la universidad. Yo hago clases desde el año 2002 en distintas universidades. Ahora estoy en una universidad pública de Chile. Y claro, los alumnos, digamos, tienen información de que uno además es medium, en fin, con algunos he conversado, pero siempre hay un respeto hacia lo que uno realiza en ambos ámbitos. ¿Ya? No, eso es lo que podría decir. Tendrás, supongo que más de una anécdota con tus alumnos y entre incluso colegas, ¿no? Sobre este tema. Mira, hay bastante respeto. Yo también soy respetuoso en la información que tengo con las personas fuera de un contexto de una sesión de mediunidad. Eso es lo que se denominan sesiones espontáneas. Entonces, por ejemplo, a veces yo estoy con una persona X y me llega una presencia, una sensación, y a veces yo abordo a esa persona tratando de entregarle de una manera muy suave la información que el ser querido le quiere dar. En otras veces ha sido un poco eh, más latente esa información y uno no sabe si la otra persona cree o no en esto, si lo va a tirar de loco o no. Entonces también hay un respeto en ese sentido. Te voy a poner un ejemplo. En una ocasión estaba en una completada, que acá es una actividad que se hace para recaudar fondos en ayuda de alguna persona. Se venden hot dog, ¿ya? Con bebida y otras cosas. Entonces, de pronto tuve la sensación de presencia. Yo, una persona que está al lado mío, y le digo si ubica a una adolescente, muy joven, entre 15 y 16 años, pero que como característica tiene las mejillas muy, muy grandes, así, muy grandes. ¿Ya? Y ella de inmediato reconoce que sí, que es la hija de una amiga y que está fallecida. Entonces, apenas llega esa información, yo le digo, mira, eh, te puedo hacer algunas preguntas con respecto y le doy la siguiente información. Le digo, ella me habla que tiene que viajar mucho en un bus y ella me dice que sí, que se transportaba mucho en una zona rural. Entonces viajaba todos los días a su colegio, una y otra vez. Después me habla de su hermano. Yo le digo, su hermano es futbolista, juega fútbol. Su hermano es menor y está en un club de fútbol. Ok. En fin, le empiezo a dar una serie de información que ella ratifica y tomo una servilleta, ya que era una servilleta, ¿cierto? Para limpiarse. Pido un lápiz a la persona que estaba atendiendo y le entrego ciertos mensajes, ciertos párrafos a la mamá. ¿Ya? Después, efectivamente, ella se comunica, era una persona que estaba con un problema con su actual pareja, que no era el papá de la niña. ¿Ya? Y además para guiarla de la muerte, porque había fallecido y la mejilla cortita era producto de los medicamentos que estaba tomando. ¿Ya? Ella fue tan impactante esa experiencia que cuando ya habíamos terminado la sesión, ella en su Facebook busca
a su amiga y busca a su hija y era exactamente la misma imagen que yo había visto con una mejillita bien gordita, en fin. Oh, Bueno, esas experiencias sí. son increíbles porque uno no las busca y siempre los medios tenemos que estar atentos a poder servir de esta manera porque somos un simple canal. ¿Mm? Eso es. ¿Y qué es más difícil de gestionar para Rodrigo? ¿La maldad y las bajezas humanas que se ven en los juicios y juzgados o el sufrimiento de almas que buscan comunicarse? Mira, yo realicé mi práctica en materia penal en una de las cárceles más complicadas de Chile, y fue una experiencia donde tú te confrontas cara a cara con el mal, pero a su vez ves la bondad de las personas. A mí me tocó hacer defensa de personas condenadas por crímenes gravísimos, y era algo que uno no podía optar. Pero a la larga igual uno tenía muchos prejuicios. Pero al momento en que tú entras a conversar con ellos, porque teníamos visita a la cárcel todas las tardes, más o menos a la hora del almuerzo, y en la mañana alegábamos en la corte, después más o menos como la una visitábamos a los presos y en la tarde a los familiares. Pero tú después empiezas a conversar con ellos y te das cuenta que en el fondo hay una esencia que igual es de bondad. ¿Ya? Y eso es maravilloso porque, claro, uno juzga su actitud, su accionar, que evidentemente es doloroso, genera dolor, genera injusticia. Pero en el fondo, uno puede ver una chispa de bondad en ellos también. ¿Ya? Y eso, bueno, me motivó a terminar la práctica, pero yo estoy enfocado en materias civiles, en materia de empresas, en materias laborales, y por lo tanto, claro, se ve también otro tipo de maldad, de mentira, en fin, pero no tan grave como la que observé yo en materia penal, que área a la cual no me dediqué, salvo penal económico. Ajá. Y cuando yo realizo las sesiones de mediunidad, es bastante interesante lo que por lo menos he logrado percibir, que a veces hay una corriente que dice, mira, todos los que fallecen están súper bien al otro lado. ¿Ya? Y no es mi experiencia. Yo a veces lo siento, observo sus lugares, que no son lugares físicos, pero me da una percepción de cómo se siente y no todos están bien. ¿Ya? Es decir, están en un proceso de tránsito que requiere mucha ayuda. Digamos, aclaro que en la escuela de mi unidad que yo, digamos, soy director y también mi propia experiencia, yo no realizo una labor de tránsito de las personas de un plano a otro. Hay otros medios que lo hacen. Yo simplemente los percibo y entrego la información que ellos me dan. Y normalmente demuestran mucho arrepentimiento y una conciencia superior, que le permite pedir perdón. Te voy a poner ejemplo un poco quizás Claro. delicado, pero en una ocasión, por ejemplo, se presenta una persona antes de la sesión, yo siento mucho escalofrío y lo veo en un lugar un poco lúgubre y no pasándolo muy bien, que evidentemente es un simbolismo, es un signo, no es más que un lugar físico. Y apenas encienden la cámara, la consultante, que era una mujer de España, me llega la intuición y la percepción de que él era una persona que había abusado sexualmente de la consultante y de otros niños. ¿Ya? Pero de inmediato, normalmente Paquete de esa información. parte la dejo siempre como para la mitad o para el final, y fue un impacto tan profundo que la consultante lo reconoce y toda la sesión fue una sesión que nosotros denominamos de sanación interior, es decir, de, de entender un poco el perdón, de trabajar en base al perdón, y eso fue muy liberador, tanto para la consultante como para la persona que se había presentado. Y por lo tanto, en realidad, uno responde por sus actos, no como una especie de juicio, como se nos ha enseñado quizá en la cultura occidental, como de castigo y reprimenda, sino que es la propia alma que se ve con una claridad mayor, como que se le cayeran escamas en los ojos y se da cuenta del daño que provocó. Entonces, el mismo quiere remediarlo. Estoy de Y como, acuerdo.
como está en otro plano, que es para mí espacio temporal distinto, pero es en cierta manera espacio temporal, es buscar esta instancia para comunicarse a través de un medium y poder realizar sus procesos para poder avanzar, porque todos los que están al otro lado avanzan, ¿ya? Esa visión que tenemos de que descansa en paz o descansa en paz, lo menos que hacen es descansar, trabajan, trabajan en su propio desarrollo, interceden por nosotros, nos ayudan, en fin. Ujú. Rodrigo piensa que el medium nace o se hace o ambas. Yo diría que ambas. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos una esfera intuitiva y todos la podemos desarrollar. Eh, Algunos, digamos, como decía, podemos tener un poco cerrada esta área intuitiva, pero si a poco vamos trabajando, nos vamos abriendo a través de distintas herramientas, vamos a despertar la intuición. Y, y la idea es equilibrarla juntamente con el área del intelecto. Y, y por lo tanto, toda persona puede desarrollar ambas áreas y es saludable que lo haga, ¿ya? Es decir, el área intuitiva no solamente significa que la persona va a ser medium. A través de la intuición podemos descargar mucha información, información artística, informaciones, digamos, fórmula, eh, toda el área vinculada con el arte, en fin, De todo. son todas percepciones intuitivas que por lo tanto nos ayudan a desarrollar a su vez otras áreas de nuestra personalidad. Y, y claro, quien siente o la curiosidad o el llamado de poder entrar en el área de la mediunidad y decir yo también quiero ser un puente, podría perfectamente entrar a una escuela, ojalá lo más seria posible, y empezar a desarrollar y a estudiar la mediunidad en sus orígenes, a diferenciar la mediunidad con la canalización, que para nosotros no es lo mismo, empezar a ver que hay principios, que hay forma de percepción de la prueba, que están las distintas claris que se denominan, es decir, la forma de percepción, la clarividencia, la clariaudiencia, clarisentencia, en fin, hay un montón de claris, y empezar a realizar prácticas de mediunidad y después que realiza las prácticas, sentir si realmente su llamado está para entregar este servicio a los demás. Y hay muchos que sí lo van a sentir y otros que simplemente con la información que reciben es suficiente para comprender el fenómeno. Es decir, no todos los que aprenden mediunidad se van a dedicar a hacer medium. Y lo que yo siempre aconsejo es que mezclen su actividad profesional, perdón, perdón, su actividad profesional con la mediunidad. Rodrigo Juica, eres de Chile, resides en Chile. Sabemos que los que estamos o nos interesan todos estos temas, el tema paranormal, que Chile es un país excelente en estas cosas, incluso en avistamientos ovnis, que hoy en día no se sabe si son de otro planeta, quizá de todos, un poco, de otras dimensiones, que vienen del futuro, etcétera, etcétera. Yo me consta que has vivido también, incluso has tenido avistamientos de este tipo en tu maravilloso país. Em, ¿Habría en total alguna circunstancia que hayas vivido de este tipo al cual o la cual no puedas dar explicación? Mira, yo eh, voy a ser bien, digamos, directo con el punto, porque mi experiencia con los ovnis es muy reciente, ¿ya? Yo diría que aproximadamente unos 3 años, ¿ya? Cuando me tocó ir en conjunto con otros amigos que desarrollaban distintas disciplinas, digamos, en el área, yo diría, paranormal, y divisamos, no solamente yo, en el Valle del Elqui, grabando en cámara lenta con nuestro celular,
¿ya? Y que fue algo fortuito, porque a mí se me ocurrió tomar el teléfono celular y frente al Museo Gabriela Mistral, tomar el teléfono, vi una nube, me llamó la atención, grabé en cámara lenta y después observé y vi una esfera que pasaron con una forma muy particular y grabando muy, muy lentamente y no perceptible al ojo humano. Y después, a los minutos después, en otro lugar, en Cochihuas, tomar el teléfono y grabar un montón de videos. Yo tengo en un solo video más de 22 Avistamiento. ovni. Estamos a una altura en que no hay aviones, no hay drones. Y no solamente fui yo testigo, sino que muchas de las personas que me acompañaron, y yo tengo hasta el día de hoy esos videos. He desclasificado uno, ya que está de moda desclasificar. Desclasifiqué justamente ese en que hay 22 ovnis y esas esferas con una forma determinada, con una dirección, una trayectoria determinada, una velocidad no perceptible a los humanos, salían de la tierra, salían de los árboles, salían de las rocas y yo quedé absolutamente anonadado. Y Wow. ahí despertó mi curiosidad un poco, diría yo, ansiosa por saber el fenómeno y ahí he recurrido a varias fuentes interesantes. La última de ellas es un curso que hice en la Escuela de Psicología y Cábala con el reconocido doctor Mario Sabán sobre ufología y cábala o ufología en la Biblia. Y fue increíble, increíble la información que siempre, digamos, yo sospechaba al leer algunos capítulos del Antiguo Testamento y del Nuevo también, pero ahí lo logré demostrar o corroborar de que realmente hay una conexión entre los fenómenos. Wow. Y bueno, conexiones entre el fenómeno. ¿Te refieres a en el fenómeno ovni y fenómeno paranormal? ¿Consideras que lo hay? ¿O simplemente que hay cosas a las que nosotros le daríamos el mismo nombre? Como por ejemplo, percepciones extrasensoriales, es decir, ver más allá de o simplemente el missing time, que dicen ese silencio que protege a veces que parece una burbuja. Es decir, ¿son fenómenos que parecen ser iguales o tú lo meterías todo en el mismo saco? Yo creo que todos los fenómenos tienen puntos en comunes. Eso sí. Yo me refería concretamente al fenómeno ovni y la Biblia, los Sí, textos que hacen referencia, el famoso carro de la Merkabah, es decir, todos esos fenómenos que están ahí claramente y uno los lee y dice, aquí hay una manifestación de algún fenómeno ovni en particular. Pero también está relacionado, a mi entender, con las percepciones extrasensoriales, con la mediunidad y con todos los fenómenos que hasta el minuto son paranormales, pero que se han ido estudiando poco a poco. Yo creo que hay una unión, hay puntos en común, absolutamente. Y te podría señalar algunos que bastante interesantes. por ejemplo. Eh, por ejemplo, la forma de percepción de información, ¿ya? En el fenómeno OVNI se habla de que hay una transmisión telepática de la información, ¿ya? Yo en las sesiones de mediunidad muchas veces pienso que la comunicación que hay es telepática, ¿ya? Con el espíritu de los seres queridos fallecidos o con su guía. Yo nunca veo que se presenten solos, ¿ya? En la gran mayoría de las ocasiones puedo ver la figura humana que tenían acá, porque obviamente su corporidad ya no es la misma, hay una especie de corporidad, pero hay una especie de registro, de encriptación de imagen, si tú quieres, y esa transmisión normalmente es telepática. Ahí hay un punto que es común. Cuando dices telepática, te refieres a mí me pasa lo de yo sé que lo sé, pero no sé por qué lo sé. ¿Ya? Eso lo llamamos intuición directa, ¿ya? La intuición directa es justamente lo que tú has dicho, ¿ya? Y que es una forma de percepción, ¿ya? A veces, es decir, en las sesiones tenemos pruebas con intuición directa, ¿ya? Yo sé que jugaba rugby, pero no vi la palabra rugby, no vi el balón de rugby, no,
no tuve otra percepción, ¿ya? Sino que simplemente como un conocimiento directo. Esa es la intuición directa. Cuando yo hablo de comunicación telepática me refiero a que uno ve la silueta y te transmiten las pruebas a través del pensamiento, ¿ya? Eh, Mira, yo creo que el fenómeno mediúnico se da de la siguiente manera. Yo creo que ellos tienen primero una inteligencia superior que maneja las sesiones, sin lugar a dudas, que no eligen como medium, que eligen meticulosamente las pruebas, ¿ya? Lo que me hace entender o lo me hace pensar de que del otro lado hay una percepción espaciotemporal distinta, como que tuvieran más tiempo para escoger las pruebas que van a llevar a la sesión, porque son cosas muy específicas escogidas con pinza, ¿ya? Eh, y esa inteligencia superior es la que maneja todo el encuentro, ¿ya? Entonces ocurren, por ejemplo, sincronicidades, ¿ya? Nos ha tocado sesiones en que hay una letra, una canción, que el medium la escucha en la mañana, el medium la escucha en la tarde, después dice, se abre un poco a esta sincronicidad y llega a la sesión planteando concretamente la canción, y era la canción favorita de la mamá, por ejemplo, fallecida, ¿ya? Entonces, todo ese manejo de información, la estructura de la información que eligen, o es una inteligencia superior. Otro punto importante, yo creo que ellos tienen una tecnología, ¿ya?, que es muy superior a la nuestra, y ellos son capaces de escanear todo lo que hay en mi cabeza, toda mi vida, todos mis recuerdos, sobre todo, y de ahí extraen información que van a utilizar en la sesión, porque la forma como opera la mediunidad es muy simple, ¿ya? Ellos eh, sacan una información que hay en mi cabeza, me la proyectan en mi cabeza, yo la entrego y se la doy al consultante y el consultante la reconoce. Te voy a poner un caso. Todo esto está, hay montones de sesiones en mi Instagram, que es Rodrigo Medium, y ahí hay una en particular que pueden corroborar y se la voy a dar a continuación. A mí me llega un recuerdo de una serie española que yo veía cuando niño, donde habían unos jóvenes y había un capitán de un barco. No me recuerdo el nombre de la serie, pero probablemente tú la conozcas. Un capitán, un señor de cierta edad, y ellos tenían Verano como un azul, club en un bar. verano azul se llamaba. Verano Azul. Ya. Yo era muy niño y la vi. Entonces veo esa imagen del capitán, pero después me ponen hincapié en la gorra. ¿Ya? Entonces yo le digo al consultante, está ahí grabado, que era una persona argentina, y le digo, mira, me está marcando o hay algo con una gorra de capitán, una gorra de un capitán de un barco. ¿Ya? Eh, yo vi la gorra blanco con negro y él me dice, mira, yo a mi abuelo le regalé, estamos comunicados con el abuelo, le regalé una gorra de capitán, ¿ya? Se la regalé. Cuando falleció, mi abuela me dijo, llévate esta gorra que es tan fea, ¿ya? Y es la gorra que tengo acá. Y estira Oh, la mano y saca una gorra de capitán, ¿ya? Y era una gorra de capitán que era negra, pero era una gorra de marinero. Entonces ahí, por ejemplo, ahí hay un principio de la mionía que es clave. ¿Cuál es? Que no hay una identidad de la prueba. O sea, la mía era blanca con negro, la que él mostró era negra completa, pero hay una similitud. Entonces se trabaja en base a eso. Pero son cosas sumamente específicas, ¿ya? Te pongo otro ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo. En una que también está ahí en extracto. En una sesión me llega el recuerdo, yo visité un parque japonés en La Serena, ¿ya? En un momento. Y de repente me llega el recuerdo de haber estado frente a un bonsái y yo observé el bonsái, lo miré por todos lados. Y yo digo al consultante, mira, que era un consultante español, le digo, hay algo que tiene que ver con un bonsái, ¿ya? Y él me dice, Rodrigo, detrás de este computador tengo un bonsái. Toma el bonsái y me lo muestra, ¿ya? Después me acordé que haber comido brócoli, pero acto seguido, acto seguido. Yo digo, hay algo con haber comido brócoli, con brócoli. Y él me dice, Rodrigo, tengo detrás mío
un refrigerador lleno de brócoli, ¿ya? Porque yo lo compré porque ando con un catarro y el brócoli tiene tal componente, ¿ya? Y habíamos conectado con su mamá. Entonces la mamá con esas pruebas le está diciendo, mira, estoy ahí contigo, ¿ya? Entre otras pruebas que por supuesto dio. Después me manda las fotos del bonsai que lo mostró en cámara y la fotografía del refrigerador lleno de brócoli. Entonces son cosas tan específicas, tan precisas, que en realidad tú ahí te convences yo mismo me convenzo de que la comunicación es cierta, de que ellos tienen una tecnología que escanearon bien y que eligieron porque le podrían haber dicho un montón de otras cosas y fueron esas específicas. No quisiera que nos perdiéramos de la pregunta, que eran los puntos en común entre la mediumnidad y las evidencias ovnis. Yo creo que los puntos en común son las formas que hay de comunicación y, y también si uno, por lo menos la percepción que yo tengo, eh, hay una investigadora de Brasil, ¿ya? Que me topé hace un tiempo con su trabajo y ella dice, mira, ellos han ido demostrando que están muy cerca de nosotros, ¿ya? Sobre incluso algunos continentes, ¿ya? Y ella tiene un montón de evidencia, unos trabajos con holografía, en fin, una percepción, ella es científica. Y yo muchas veces he sentido que ellos están muy cerca de nosotros, ¿ya? Muy cerca en el plano, en un plano entre comillas físico, ¿ya? Y ahí yo creo que hay un punto en común, es decir, ellos viajan con la velocidad del pensamiento cuando nosotros los recordamos y en una sesión de mediunidad, yo creo que ese lugar donde están tiene algún punto en común, ¿ya? Si tú quieres, en el universo en el que están, yo creo que hay una relación entre el fenómeno ovni y la experiencia que hay de comunicación mediúnica, ¿ya? Al parecer están en un lugar que comparten, un lugar que es un lugar espacio-temporal distinto, pero que es real, en mi opinión en particular. O que quizás si nos llevan cientos de años, como dicen muchos, incluso miles, es posible que puedan andar entre ese lugar, entre esos lugares o ese lugar donde se supone que están los que han marchado de aquí, porque desde luego fallecidos no existen, o sea, no como tal, no existe un lugar, o sea, no existe una nada donde no exista nadie, sino lógicamente hay un lugar, que es posible que los demás puedan acceder. Mira, a mí la disciplina de la cábala es la que por lo menos me logra satisfacer más a nivel intelectual y espiritual, ¿ya? En la cábala se habla que hay distintos universos, ¿ya? Y dentro de su universo, ¿ya? Está el universo de Asia, que es donde nos encontramos. Hay un universo que se denomina de Yetzirah, ¿ya? Y hay un universo de Briah, ¿ya? Y en el universo de Briah hay otros más. El universo de Atzilut y el Adán Kadmon. Son 5 universos. Pero en el universo de Briah es donde está lo que los cabalistas denominan la Nechama, que es nuestro espíritu, ¿ya? Cuando uno fallece, va al universo de Briah, ¿ya? En la Cábala dice que hay 5 niveles del alma, ¿ya? Hay un nivel Nefesh, que es el alma animal, Ruach, que es nuestra psiquis, la Nechama, que es nuestro espíritu, ¿ya? Hayá y Ejidá, que son otros 2 puntos. Pero es decir, uno en este plano es cuerpo, alma y espíritu, si tú quieres, ¿ya? Y por lo tanto, cuando uno fallece, lo que sale de nosotros es el espíritu y va al universo de Briah, ¿ya? Voy a explicar un solo punto que yo creo que es importante, ¿ya? Hace un tiempo la robótica japonesa creó un robot que se llama Archax, donde había un japonés que se subía en un robot de aproximadamente 5 metros de altura y que manejaba el robot, levantaba pesos, carga, en fin. El cuerpo vendría a ser toda esta corporidad, los metales, las ruedas, en fin. El alma vendría a ser todo el software que permite que el robot
se desplace, en fin. Y el espíritu vendría a ser este japonés, ¿ya? Vendría a ser aquel que va rotando y va adquiriendo experiencia en cada encarnación o lo que la Cábala llama rotaciones de las almas, ¿ya? Entonces, cuando uno deja el cuerpo, ¿qué es lo que deja? Deja el hardware y el software, ¿ya? Porque cuando perece el hardware, perece el software. Si yo tomo mi celular, ¿ya? El hardware, si yo quemo mi celular, va a perecer también el software que está ahí. Cuerpo y alma están, pero la información que está en la nube vendría a ser el espíritu. Y ese espíritu lleva encriptada toda la información de sus vivencias o sus vivencias humanas, ¿ya? Entonces, en ese universo de Briah, ¿ya? Quien encabeza el universo de Briah, ¿ya? Eh, es el dios de la Merkabah, ¿ya? Que los cabalistas llaman Metatron, que es precisamente Metatron el que se manifiesta en la Merkabah y el que se ha manifestado, digamos, desde la antigüedad y que normalmente en una forma de nube y que entrega información, ¿ya? Entonces, eso no lo digo yo, ¿ya? Lo dicen varios cabalistas. Entonces, en ese universo de Briah, al parecer, también estarían estas presencias, estos carros, ¿ya? Que viajan de un lado a otro, y por lo tanto, yo concluyo, esto no lo leí en ningún lado, pero yo concluyo de que ellos están en el universo de Briah también, que pertenecen a ese universo, pero se pueden traspasar eh, o rápidamente manifestarse en este universo de Asia, que es un universo, entre comillas, inferior, ¿ya? Entonces ahí está la conexión. Cuando yo en una sesión de mediunidad me comunico con un espíritu, ese espíritu, ¿dónde está? Está en el universo de Brian, ¿ya? Y por lo tanto, desde allá viene y entrega esa información. ¿Crees que Ujú. ellos tienen que hacer un esfuerzo para comunicarse con nosotros, para trasladarnos información? Mira, yo creo que hay un aprendizaje, ¿ya? Hay un aprendizaje que ellos realizan para aprender a comunicarse, ¿ya? Si uno lee algunos libros, por ejemplo, de Michael Newton, como El viaje de las almas o El destino de las almas, Michael Newton fue un destacado psicólogo americano, estadounidense, y él, a través de hipnosis regresiva, explica los procesos, cómo el espíritu desencarna y cómo intenta comunicarse, transmitiéndole, manejando la energía electromagnética, realizando algunas corrientes que permiten, por ejemplo, tocar al ser querido, en fin. Cuando falleció mi madre, yo recuerdo haber estado llorando con el corazón partido, ¿ya? Y yo sentí su presencia detrás mío y me comunicó un campo electromagnético que fue una caricia que me calmó y fue de la cabeza por la espalda y fue increíble, increíble. Eso más o menos se escribe en esos textos. Entonces ellos aprenden a comunicarse, aprenden a manejar la energía electromagnética y por lo tanto a algunos les cuesta más comunicarse y otros no tanto, ¿ya? Y evidentemente que es el medium el que tiene que, más que un esfuerzo psíquico, el comprender de que su comunicación está de los niveles más profundos, desde su espíritu, más que sus facultades psíquicas, que es por lo menos la posición que tiene la escuela que yo dirijo, que es, no se trata de una mera capacidad psíquica, es decir, no hagas un esfuerzo psíquico, es decir, no arrugues la frente y vayas ahí tratando de activar, no sé, sinapsis neuronales y tratar de imaginarte que vas y tomas del aura de la persona información. No, la decisión, por lo menos que tiene la escuela, mira, tú eres espíritu, tú en tu interior, ¿ya? Eres espíritu, que estás viviendo una experiencia humana, ¿ya? Eh, y no eres un humano que vives de vez en cuando experiencias espirituales, sino que eres un espíritu que ahora está viviendo una experiencia humana. Entonces, reconócete y anda hacia adentro y te vas a comunicar con un espíritu, ¿ya? Que es el espíritu fallecido, y ahí generas la vibración y la conexión adecuada para realizar la sesión.
Y de la misma manera que nos podemos comunicar con ellos, seres fallecidos, podemos también comunicarnos con seres de otro planeta O sea, yo diría que de otro universo. o de otro universo. Claro. Sí, sí, absolutamente. Es lo mismo. Lo mismo cuando tú conectas con el guía de una persona, que hay una, digamos, un poco en paralelo a las sesiones de mediunidad, están las sesiones de lectura psíquica que se denomina. Y ahí nos comunicamos no con el ser querido fallecido, sino que normalmente con el guía de una persona. Y el guía de la persona puede ser un ser querido fallecido, pero a veces también son ciertas entidades espirituales. Y la información se recibe de la misma manera, eh, y, digamos, decir, a través de las claris, ¿ya? Y que tienen normalmente otro enfoque, que es para la resolución de conflictos, diríamos, un poco más mundanos o terrenales, y que dan orientación. Y esa información, cuando tú la captas, te la está entregando muchas veces ese querido fallecido de la persona, pero otras veces también ciertas entidades espirituales guías de la persona. Y muchos de ellos son entidades espirituales que no han sido humanas, ¿ya? Y por lo tanto, esa comunicación se da, es posible y es útil también para la persona. Y por lo tanto son de otros universos, claro, Sí, claro. claro. No han tenido experiencia humana. Ahí está todo, todo lo que se enseña con comunicación de ángeles, comunicación de arcángeles, y sobre todo en la Cábala se estudia mucho eso. De hecho, se indica que los ángeles normalmente están en el universo superior al de Asea, que es Yetzirah, y los arcángeles en el universo de Briah, al cual nos hemos referido. Entonces, y hay entidades superiores también. Y sí, esa comunicación es real y existe. Y en tu caso también se ha dado. Sí, sí, también. Sobre todo en la lectura psíquica. Y en el plano personal, en mi plano personal, sí, un montón de veces. ¿Hay algún mensaje en concreto, algo a resaltar? Quizás hayas tenido alguna experiencia de este tipo también que valga la pena comentar. Pero ¿en qué Cuando, sentido dices tú? y, por ejemplo, en comunicaciones con entidades que no son humanas, ¿tienen normalmente algún mensaje? ¿Es por algo concreto que hacen el contacto? ¿O se viene dando de manera normal también incluso en una consulta con cualquier persona? Mira, yo distinguiría, ¿ya? Respecto a lo último que indica, porque, por ejemplo, cuando yo hago una sesión de mediunidad, es de mediunidad, es decir, eh, la intención marca la dirección, dicen los cabalistas. Entonces yo tengo la intención, porque así me lo ha pedido el consultante, de realizar una sesión con sus seres queridos fallecidos. Tú tienes que entender que yo no sé nada, no sé nada, solamente el nombre del consultante. Cuando yo agendo por Zoom, ni siquiera anoto el apellido, anoto solo el nombre para que mi mente no me juegue una trampa de, por el apellido, entender que hay alguna información relativa a la ascendencia, por ejemplo, del consultante. Si un apellido italiano, a lo mejor voy a empezar a pensar en comida italiana, en Italia, en fin, se entiende. Entonces, eh, yo diría que lo que es mediunidad, mediunidad. Lo que es lectura psíquica, lectura psíquica. Y ahí es donde hay información que no la entrega a los seres queridos fallecidos, sino que los guías de una persona. Y los guías de una persona, pueden ser seres, digamos, fallecidos de él, que también se pueden presentar en una lectura psíquica, o si no los guías. Y lo normal es que sean los guías de la persona, ¿ya? Entonces, eh, la experiencia que yo en lo particular he tenido comunicándome con mi guía, ¿ya? Son temas súper cotidianos o prácticos. Por ejemplo, entrega de información de una universidad en la cual me invitaron como a los 2 meses de recibir la información a hacer clases, ¿ya? Donde a mí me mostraron características muy específicas de la universidad, que era butacas azules, inclinado como en un cine, una pantalla que yo veía, una pantalla como curva, ¿ya? Entonces, me llega una invitación de una universidad,
voy, entro a hacer clases a la universidad y era completamente distinta. ¿Ya? Entonces mi esposa me pregunta, ¿y era, no? Yo le digo, no, no era. Y le mando una imagen antes que llegara los alumnos. ¿Ya? Y después, como al poco tiempo, no recuerdo exactamente, 2 o 3 semanas, me invitan de otra universidad. Me invitan a tomar un café, llego al día de la clase y entro y era un lugar inclinado con butacas azules y al final lo que yo veía como una pantalla de televisión era una pizarra que en ninguna otra universidad me ha tocado, que era una pizarra así como curva, ¿ya? Evidentemente que me emociona y ahí sí grabo el video y le digo, ahora sí que sí. ¿Ah? Eso. Por ejemplo, te estoy hablando de eso, pero hay un montón de información Es que curioso. llega a los guías, de los guías, de los guías. Todos Sí. tenemos guías, uno, dos, tres guías. La cabra se conoce como maquidín. Bueno, en fin. Muchas veces comentamos siempre las cosas maravillosas, cosas bonitas, cosas amables. Em, ¿Te ha tocado vivir alguna vez experiencias no tan buenas? Sentir que algo se mueve, coger un vaso y sentir que hay algo negativo, o tener una presencia con ganas de salir corriendo. La verdad es que no. O sea, digamos, no que me asuste, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, he estado en sesiones donde las luces empiezan a pestañear, ¿ya? O que se cae un objeto, ¿ya? Hace poco hicimos una sesión con una colega y se cae un objeto y el objeto era una tijera. Entonces digo, bueno, hay algo que quieren marcar con las tijeras, ¿ya? Y ocurre que cuando falleció su papá, ella dice que lo que se llevó de los papás fueron un montón de tijeras, que dice que no sabía por qué habían tantas tijeras, 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 y se las llevó y las tiene ella. ¿Ya? Cosas así, llaman la atención, pero nada, algún fenómeno póster que me asuste o que me dé miedo, no. No, no, yo trato de vibrar siempre desde el amor y esa energía de luz la disipa cualquier tiniebla. Si uno está en una habitación oscura y enciende una luz, no lucha la luz con la oscuridad. Simplemente, ¿de qué oscuridad hablamos cuando hay luz? Entonces trato de estar siempre en ese nivel, en ese nivel. Y evidentemente, para un poco también apuntar, a veces sentir a la persona, al fallecido, cuando no, cuando no ha tenido un comportamiento correcto, ahí sí he sentido eh, físicamente. ¿Ya? Y por ejemplo, este sábado hice una sesión de una mamá donde con mucha anticipación, el día anterior había un joven, su presencia un joven, que se lo escribí, y ahí fue un poco desagradable, eso a veces pasa, pero yo sé que es momentáneo. Entonces sentí primero un escalofrío y mucho temor, y después mucho calor, y me muestra un panel eléctrico con una chispa, en fin. Y fue un caso muy lamentable de un joven que murió quemado en su propio hogar, en su dormitorio. Intentó cubrirse con unos colchones, en fin. Bueno, hay un montón de información que fue llegando. Pero lo que él venía a decirle, porque me indicó claramente, a mi izquierda mostró un gas de una cocina y al lado derecho un panel eléctrico y del panel eléctrico salían chispas. Entonces yo le digo a la madre, le digo, tú siempre has tenido la duda, ¿ya? De si el incendio fue por gas O por luz. o fue por una falla eléctrica. Y él te viene a decir que fue por una falla eléctrica. Y ella me dice que sí, que siempre tuvo la duda y se sentía muy culpable de saber si se le había quedado a ella alguna cocina prendida del gas o había sido una falla eléctrica, ¿ya? Porque no lo pudieron determinar desde un peritaje los bomberos. Y él le venía a quitar esa mochila de encima, o sea, mamá, quédate tranquila porque no tuviste ninguna culpa. ¿Ya? Fue una sesión muy bonita, con mucha prueba, y ahí yo sentí, de hecho tuve que hacer una pausa para poder continuar la sesión, me refresqué,
ya estamos terminando y vamos ya con la última de las preguntas, no sin antes agradecerte desde luego que nos hayas acompañado y esperemos que podamos hacerlo más a menudo o incluso que nos des otra segunda oportunidad. Nosotros siempre le decimos a todos los invitados que hemos tenido hasta ahora, desde Sixto Paz hasta Cristian Argüello, que si en algún momento serían posible que vengáis a Clínica de Medios, donde grabaremos también con todos o con todas las personas que somos, incluso haceros preguntas nosotros y, bueno, compartir unos minutos, ¿no? Yo espero que también estés dispuesto a hacerlo Por y supuesto. muchas gracias. Y otra de las preguntas es, ¿este mundo ha cambiado tu visión? Es decir, para un ser humano de a pie, el haber tenido estas experiencias, tanto haber podido grabar esferas, platillos volantes, y haber tenido estas experiencias extranormales, ¿crees que hay un antes y un después en una persona, en ti? Mira, yo creo que lo que marcó un antes y un después fue una experiencia que lo vamos a dejar para el próximo evento donde yo tuve Me la cuentas. una operación, una operación, yo diría una operación mística, ¿ya? Que fue una operación derechamente a la glándula pineal, o sea, no hay ninguna duda, y fue una experiencia muy, muy potente, muy fuerte, pero y que yo no la relacioné con el fenómeno ovni hasta, si no 3 años atrás, que es cuando yo me abrí a este mundo de que hay realmente No te puedes ir, esta realidad. no te puedes ir sin contárnosla, o sea, imposible. Bueno, se las cuento brevemente. Mira, parte así. En una ocasión, un amigo va al Valle del Elqui y realiza sesión de cuencos tibetanos. ¿Ya? Yo nunca me había realizado cuencos tibetanos. Después estudié, me compré unos cuencos, en fin. Entonces, yo durante la sesión simplemente era puro sonido, sonido, sonido. Experimenté ahí en el Valle del Elqui algo muy extraño que fue que empezó a tejerse una gran red, una gran red, una gran red. Y esa red abarcaba todo, 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 todas las piedras, como que tuvo una visión muy amplia, ¿ya? Y que distintas formas geométricas se iban moviendo, avanzando. Tuvo una experiencia, pero fue increíble, ¿ya? De hecho, ni siquiera se la comenté a la persona que me hizo el juego. Fue tan, tan impactante para mí. Después comprendí la idea del fractal, ¿ya? Comprendí todo lo que señalaba este científico mexicano, ¿cierto? Grinberg, ¿ya? Y mucho me hizo mucho sentido. Bueno, al poco tiempo después, a la semana después, yo estaba aún una semana aproximadamente, una semana y media en el mismo sector, ¿ya? Pero más hacia la costa, frente al mar, ¿ya? Y durante una noche, ¿ya? Yo tuve un sueño de estos especiales en que estoy en la India, yo nunca he estado en la India, pero sé que estaba en la India, y en estos sueños yo empiezo a observar, a mirar, en fin, y viene un señor, ¿cierto? Vestido de blanco y con una herramienta, con una mesita de herramientas, empieza a como a sacarme aquí la ceja o a hacer una manipulación. Y yo digo las cosas que me hace hacer mi esposa. Me está haciendo una sesión como de belleza, en fin. Pero de repente esto se empieza a manipular, empiezan a entrar. No quiero entrar en tanto detalle, ¿ya? Pero bueno, al final entran por la nariz y pum, hay yo siento más de unas voces como en un quirófano, ¿ya? Y yo despierto con una sensación, ¿ya? Después que ellos me ponen primero con una especie de alcohol y despierto, y wow, fue tan, tan, tan fuerte esa experiencia, y para mí ahí como que la intuición se potenció. Y además empecé a experimentar mucha paz, mucha tranquilidad. Bueno, en ese mismo lugar que está frente al mar, ¿ya? Yo he grabado muchas veces y la última hace menos de un mes, OVNI.
entrando, saliendo del mar. Esta figura en cámara lenta, siempre todo esto en cámara lenta. Entonces yo digo y logro concluir que en realidad la Increíble, operación me la hicieron ellos, absolutamente. ¿Ya? qué Y por lo increíble. tanto, yo creo que eso fue un antes y un después de decir, wow, esta experiencia, comprendí hacia atrás muchas cosas que me pasaron y esa experiencia en el Valle del Elqui a mí me marcó. Y ahora, con todos los archivos desclasificados que se han dado, es como que ya, ¿quién lo puede negar? Digamos. ¿Eh? Exactamente. Ese yo creo que es un Están hito. Se están Y desclasificando muchos, esperemos que de verdad la desclasificación sea total y verídica. claro, más uno que en mi caso particular yo veo una cultura católica, formado en colegios católicos, en universidades católicas, en fin, familia católica, todo, me ha incluso permitido entrar a la lectura de los evangelios de una manera distinta, sobre todo el evangelio apócrifo y el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces ahí yo empiezo a comprender, por ejemplo, la figura de Jesús de otra forma. ¿Ya? La transfiguración, ¿ya? Cuando entran en una nube, cuando están en contacto con un fallecido, que es Moisés, porque si tú recuerdas ese episodio, está con Elías y Moisés, la ley y la profecía. Pues Moisés está claro que había muerto, porque incluso así lo dice el propio texto. Pero Elías se lo llevó a esta nave de la Merkabah. Entonces ahí uno dice, wow, ahí empieza un poco lo que Sixto ha dicho, Sixto Paz, ¿cierto? Y la vinculación que tiene Jesús con estos fenómenos. Entonces ahí eso permite una mejor comprensión. Es importante porque la información hace que se nos caigan capas que a fin de cuentas lo único que hacen es entorpecernos la luz. Así es, claro. Y sobre todo que la luz, en la cabeza se llama OR, ¿ya? Permite que nuestro CLI, ¿cierto? Se vaya llenando, nos vaciamos y va aumentando nuestro CLI y vamos recibiendo nueva información porque información abunda, la luz sobreabunda. ¿Eh? Cierto. Solo que es nuestro cuenco el que no tiene la capacidad de recibir tanto, pero se puede ir ampliando. Y entrevistas maravillosas como las que hacen ustedes nos permiten ampliar nuestra conciencia. Es decir, todo lo que intuimos, más todo el conocimiento a nivel intelectual, nos permite ampliar nuestro conocimiento y nuestra conciencia. Así que yo estoy muy agradecido de esta entrevista y de la invitación, por supuesto, a mi amigo de Clínica Medium, que conozco a su gran mayoría, especialmente a mi amigo Jeff y a Fabiola y a todos los que trabajan ahí en esa linda clínica. Muchas gracias y lo dicho, nos vemos pronto y gracias por este trocito de luz que nos has traído a Clínica de Mediums y a todo aquel que quiera acercarse. Muchas gracias. Encantado, Omar, y te felicito por tus excelentes preguntas, siempre en especial en esta entrevista. Gracias a ti. Que esté muy bien.